Recording is on. Bueno, ya tenemos grabando. Bueno, aquí no están señalados los recursos. Como ya habéis estado un tiempo viendo también esta pantalla, voy al último ejemplo que creo que había. También hacemos un repaso un poco a lo que hicisteis en la... Yo pensaba me sonaba que habían 5 grupos. Bueno, en conclusión con cómo habéis desarrollado el calendario editorial, creo porque ya he hablado para qué sirve y un poco cómo elaborarlo, y además al hacerlo a través de eso, de una tabla, por ejemplo, de Drive, nos permite hacerlo de forma colaborativa. También, si queréis, podéis buscar dinámicas en cuanto a la elaboración del calendario editorial, que las hay también para organizaciones, porque eso, como digo, podría permitir que la implicación un poco mayor del conjunto de la entidad en el desarrollo de campañas, en el desarrollo de acciones comunicativas. Pero bueno, aquí lo que he visto, sobre todo, haciendo repaso de los ejemplos que habéis hecho, de un poco de ser más concretos con los recursos, ¿no? El texto concreto para copiar y pegar, si va un enlace a por ejemplo, una web, poner esa URL concreta, que si hay un vídeo, pues eso, o señalar específicamente qué vídeo es, o incluso eso, poner el enlace a la carpeta compartida que tengamos para poder descargarlo. Es decir, ya como engrasar un poco más todo el proceso hasta el punto final, que es la publicación del contenido. A ver por dónde vamos a seguir. Vamos a volver a la presentación. Y ahora ya vamos a la producción de contenidos, que sería otra parte importante, otra de las fases. Bueno, en la producción de contenidos, ¿qué puedo comentar? A ver, entendemos los contenidos de dónde lo vamos... La materia prima. Vamos a hablar primero de la materia prima. ¿Cómo podemos obtenerla? A través de los dispositivos de captura y registro, es decir, una cámara, un micrófono, o bueno, al fin y al cabo lo que se está convirtiendo en ese dispositivo casi único, ¿no? El smartphone, que se utiliza para muchas cosas, sobre todo a nivel cuando los dispositivos no son muy... que requieran una calidad muy grande, y esto que se me entiende, es decir, siempre vamos a obtener mejores resultados con una cámara reflex, si hacemos fotos, con una cámara de vídeo profesional, o con un buen micrófono, pero para ciertos objetivos nos puede valer lo que nos permite el smartphone, tanto, bueno, pues a nivel de captura de imagen, de vídeo, como de sonido, y ya no solo por la propia cámara, el propio micrófono que tiene, sino también se van implementando cada vez más el tema del software, ¿no? De la inteligencia artificial que hay detrás también de los procesos, de que convierte ese registro en la imagen que al final vemos, o en el sonido que al final escuchamos. Dentro de las herramientas también, que luego lo vamos a ver, me voy a detener un momento en ciertas cuestiones que ocurren a la hora de esa materia prima, ¿no? Como ciertos errores comunes, pero bueno, ahora los vamos a ver. Hay una herramienta también importante dentro de lo que sería la obtención de recursos, que son los repositorios o los bancos de imágenes, ¿no? Aquí tenéis xhere.com. Esta es la pantalla de inicio. Podemos buscar un tema concreto. Yo creo que ya lo enseñé, ¿no? La búsqueda está en el ejercicio de Canva, ¿no? De donde obtuvimos la imagen para Canva, ¿no? Semillas, del ejemplo. El tema de de PX Here es importante, o de por qué he puesto esta y no otra, ¿no? Por ejemplo, Flickr es muy utilizada también.
Aquí le digo que no quiero cookies. Bueno, aquí también podríamos hacer lo mismo, semillas. Seguramente encontraríamos muchas más, ¿veis? Patrocinadas, estas son de la comunidad, pero lo de PX Here es interesante por el tema de los derechos. Estas son imágenes, lo vais a ver, de dominio público, con lo cual no requiere ni siquiera que haya una mención, ¿no? Y cuando se hace una publicación quizá en redes sociales, aquí porque no aparece la imagen, ahora aparece. Cuando se hace una publicación en redes sociales y el diseño es muy importante, quizá ya eso, pues añadir el nombre de quién lo ha hecho, pues no, pues quizá no sea hasta posible, ¿no? Bueno, tenemos aquí también este recurso de imágenes que están totalmente abiertas, totalmente libres y nos curamos en salud también, ya no solo en cuanto a esa mención, sino también es decir, hay imágenes que sí que nos permiten compartirlas, utilizarlas si mencionamos la autoría, pero también llevan la condición de que no se modifiquen. Estas imágenes de dominio público también nos garantiza que podemos hacer cualquier cambio, cualquier modificación en la imagen y con todos los derechos, ¿no? O sea que bueno, está ahí ese repositorio, hay algunos más de dominio público, pero bueno, para mí el de referencia este. A veces sí, pues no encontramos lo que queremos en cuanto queremos, por ejemplo, yo he estado buscando sobre el plugging, que es esta actividad que se hace de ir haciendo deporte y recogiendo basura al mismo tiempo, y las imágenes que he encontrado son de un banco creo que era de Adobe. O sea, es decir, aquí veis 0 fotos gratis. O sea, que para determinados resultados no lo vamos a obtener y, bueno, quizá haya que echar un poco de imaginación en qué a ver en qué podemos buscar, ¿no? También hay herramientas de inteligencia artificial que convierten texto en imágenes, pero yo ahí todavía creo que no están lo suficientemente desarrolladas como para los objetivos que quizá queramos, ¿no? Hay muchas de ellas también hay que suscribirse, hay alguna abierta también, pero bueno, todavía, quizá dentro de un año o dos sí que se puedan utilizar de forma más masiva, pero creo que todavía están en fase de desarrollo bastante. A ver, qué quería yo ver también por aquí. Ujú. Vale, sí. Vamos a hacer aquí un inciso en cuanto a determinadas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque ahora vamos a ver como otra herramienta, los editores, pero claro, para los editores nos servirán, voy a poner esa pantalla para refrescar, ¿no? Aquí cuáles son las herramientas un poco que identifico dentro de la producción de contenidos. Los editores nos sirven para construir, es decir, tenemos maderas, clavos y podemos hacer, y el editor sería, bueno, pues lo que nos llevaría a construir la mesa, ¿no? El producto final. Pero claro, si la madera pues está enmohecida o si los clavos pues se doblan al clavarlos, no van, por mucho que tengamos un buen editor o dígase un buen martillo, un buen destornillador, no vamos a conseguir una buena mesa, ¿no? Entonces es importante también tener ciertas cosas en cuenta a la hora de tener buena materia prima. En este caso me refiero sobre todo a imagen y audio, ¿vale? O sobre todo que no cosas que suelen, o sea, que son habituales de que ocurran en cuanto a esa materia prima bueno, que no está tan no está tan adecuada, ¿no? Su calidad, ¿no? A ver, un momento. Tengo aquí algunas en concreto. Bueno, el tema sobre todo del pixelado, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una base un poco, ¿no? De las imágenes y de eso, ¿no? De la imagen, el audio y el vídeo, ¿no? En cuanto a la imagen, hay unas pautas. La composición, que transmitir lo que queremos transmitir. Y bueno, también conocer las reglas un poco
de la imagen, ¿no? Técnicas para también, si queremos romperlas, se pueden romper, pero bueno, conocerlas. Intentar provocar que la imagen provoque una reacción. Luego, que aparte de esa primera reacción, de ese primer golpe de vista, que la imagen que tengamos, si miramos con más detalle, nos ofrezca más, ¿no? La imagen también tiene en cuenta el contexto social y cultural de a quien se dirige, ¿no? También una imagen, además de mostrar ese referente, puede transmitir una idea. Es decir, no es solo descriptiva, sino que también puede ser conceptual. Y bueno, y que la imagen no significa solo imitar la realidad, sino ofrecer ese fragmento de la realidad, y esa idea que queremos transmitir. Dentro de las imágenes, bueno, aquí lo que voy a hablar sobre todo es de criterios o de requisitos técnicos. No me puedo detener mucho en esto por tiempo, pero sí para que los tengáis en cuenta y un poco ahondéis en determinadas cuestiones, ¿no? En cuanto a la imagen y en cuanto al audio, ¿no? En cuanto a la imagen, bueno, al formato, o a las dimensiones, la proporción de dimensiones, os compartí el recurso ese de las imágenes para redes sociales. Insisto en que lo veáis, porque ya es, si vais a hacer, o sea, hay que tener claro, ¿no? Por dónde lo vamos a transmitir la imagen. Entonces, a partir de ahí, ya desde el proceso de producción, tener claro, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Las proporciones. Está la de 4 de ancho por 3 de alto, ahora la habitual, ¿no? Si conocéis lo que es el HD, el 4K, se basa en unas proporciones de 16 de ancho por 9 de alto. Luego también hay, por ejemplo, es muy habitual en redes sociales el 1 de ancho por 2 de alto, más ajustado a lo que sería una pantalla de móvil. Otras cosas a tener en cuenta en la fotografía, la composición, como hemos dicho, la textura de los elementos que muestra, la profundidad, es decir, intentar dar apariencia de tridimensionalidad. También que los elementos juegan dentro de lo que sería toda la imagen en líneas. La luz es muy importante, intentar utilizar varias fuentes de luz, no solo una. Bueno, las formas, tal, bueno, esos son elementos que también los encuadres, es decir, los planos, plano general, plano figura, tal, creo que es otro elemento también que podríais ahondar un poquito dentro de las imágenes y los tipos de planos, ¿no? O sea, están el encuadre, ¿no? En cuanto a qué parte de la realidad se muestra o cuánto cerca o lejos está, digamos, del elemento principal, pero también los dos tipos de planos según la subjetividad, ¿no? El plano contrapicado, picado, etcétera. Bueno, pues ahí hay una serie de elementos. Error común, el pixelado. El pixelado es cuando tenemos una imagen pequeña. Voy a intentar ponerla aquí a ver si para que veáis el efecto, ¿no? de ese pixelado. Eh, vale, vamos a ver. Por ejemplo, cargo esta imagen, a ver, la veis, ¿no? Es una imagen que ya es pequeña de por sí, ¿vale? Ahora para modificarla pero bueno, ya se ve incluso un poco pixelado, pero si esa imagen es el tamaño real de la imagen mide eso, ¿no? Ya la imagen venía pixelada, pero bueno, imaginaos que la imagen estaba ya bien, o sea, que es que la imagen de por sí estaba mal, ¿no? Pero la imagen estaba bien, o sea, se ve ahí, la veríamos en ese tamaño nítida, pero si la convierto a esto, como veis ahí, se ve ese efecto de dientes de sierra o que se ven los cuadros, los píxeles que están compuestas, pues tienen un tamaño tan grande que se aprecian claramente el propio píxel, ¿no? Pues las imágenes están compuestas de píxeles, pero bueno, eh, se da la ficción de que como son tan pequeños, lo que vemos es una imagen, ¿no? No nos damos cuenta de que está compuesta de puntos. Pero estos puntos, como hemos ampliado tanto el tamaño de la imagen o el espacio en el que se muestra la imagen respecto a su tamaño original, pues esos puntos han alcanzado una dimensión muy grande y se pueden apreciar perfectamente. Este es el efecto pixelado. Eh, este,
Pasa mucho de que cuando compartimos imágenes en la web, que normalmente para la web necesitamos, ya tener unas dimensiones Full HD, que son 1920 por 1080. Pasa de que por ejemplo, no vamos a hacer una noticia para la web y la imagen que utilizamos, nos llega de WhatsApp. Cuando se comparte una imagen en WhatsApp, WhatsApp comprime las imágenes, creo que era 1200 por 800 o algo así. Es decir, luego esa imagen, que originalmente incluso podía ser de 1920, incluso mucho más grande, ¿no? Porque los móviles normalmente obtienen unas imágenes ya con resoluciones en píxeles muy grandes, incluso 4K, bueno, un poco también como lo configuremos. Pero luego esa imagen, al pasárnosla por WhatsApp, pues la comprime WhatsApp y la descargamos ya a 1200. Luego la subimos a la web y luego la web la muestra a un espacio mayor, ¿no? Entonces ahí también hay una pérdida de calidad y ya no solo, bueno, de pequeñas pérdidas, sino importantes, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo que también debemos tener en cuenta. Hay una forma de compartir imágenes que no es como imagen, sino como archivo, ¿no? A la hora de pasarnos imágenes que vamos a utilizar como recursos, como materia prima, no pasarlas como imagen en sí misma, sino como archivo. Y si no, pues las pasamos por correo electrónico, si no, nos resulta muy complicado pasarlo por mensajería, ¿no? Y otra cuestión importante, bueno, el peso de las imágenes, ¿no? Que ahora os voy a mostrar simplemente un recurso que hay, como hay varios, pero bueno, voy a primero a situarlo aquí. Eh, ya que lo tenía abierto ya. Un segundo. Es, bueno, útil para cuando las imágenes que son de mucha calidad pesan mucho, es decir, tienen muchos megas. Y bueno, no queremos entrar en un editor, reducirle, por ejemplo, la dimensión, que puede ser muy grande, tampoco necesitamos imágenes de 4000, pero bueno, quizá no lo que es el problema es que, que simplemente bueno, que pesa mucho, ¿no? Pues este es tinyjpg.com. Simplemente lo que haríamos es arrastrar una imagen que pese mucho. Ya tenía aquí una imagen, no es recomendable en la web subir imágenes de más de 1 mega. Bueno, pues aquí tengo una imagen que pesa mucho, por ejemplo. A ver dónde la tengo aquí. Muy grande, de mucha calidad. Lo estoy subiendo ahí, ¿veis? Ya he subido la imagen, 2,7 megas. Ya me la comprime. ¿Veis? Le ha quitado un 82% de peso. Esto es importante porque luego también el que pese más o menos la imagen hará que la web cargue más rápido, más lento y eso también hará que haya gente que por no esperar pues salga directamente del contenido, es decir, no espera que se cargue, ¿no? Vale, eso en cuanto a las imágenes y por tiempo ya no voy a detenerme más, esto es como algo muy común. Y en cuanto al sonido, pues ya cada vez más pues, se utiliza el audio, o incluso a la hora de elaborar un vídeo también, yo recomendaría utilizar un micrófono. Yo sé que no siempre es posible, pero bueno, si tenemos un micrófono, hay dos formas, los micrófonos funcionan de dos formas normalmente, o direccional o intentando conseguir el sonido de alrededor, ¿no? Esto, ¿por qué lo digo? Bueno, si tenemos un micrófono, por ejemplo, que estamos haciendo un vídeo y hay gente, y queremos tener partes de ese vídeo, gente hablando, intentar buscar un micrófono direccional, un micrófono de corbata incluso puede venir bien. Si no, bueno, pues podemos utilizar incluso el micrófono del móvil. Pero luego también hay que tener en cuenta si, por ejemplo, estamos nos entrevistan de un programa de radio, cuando utilizamos el micrófono del móvil, utilizarlo siempre en modo llamada normal. Si ponemos el altavoz, el micrófono se convierte muy omnidireccional y capta mucho ruido de fondo y eco, ¿no? Porque el eco también es parte del ruido. Si estamos también, eso también hay que tener en cuenta a la hora del sonido. Si vamos a capturar sonido, intentar buscar un espacio pequeño, con superficies absorbentes, es decir, que tenga alfombras, que tenga cortinas, que tenga, bueno, todo lo que sea tejidos, acolchados y
y mientras menos paredes, mejor, ¿no? Porque también vamos a obtener un mejor sonido, ¿no? Y una mejor materia prima si luego vamos a trabajar con el audio. Vale, en cuanto a herramientas, bueno, ya sobre todo para la composición, vamos a volver a la imagen, vamos aquí. En cuanto a compositor, vimos uno que es Canva, ¿no? Tenéis el vídeo ahí también de cómo, en este caso, cómo elaborar un contenido para podcast, es decir, utilizando una imagen, una animación que dé la simulación de la onda, pero también el audio, ¿no? Y convertirlo eso en un vídeo, porque es decir, no podemos compartir el audio en redes sociales de un podcast, por ejemplo, pues ya componemos nuestro mini vídeo para poder compartir ese podcast en redes sociales, ¿no? Y además ahí recuerdo que lo hicimos también pensando que era para Instagram, ¿no? Con ese formato, esas proporciones de Instagram de las publicaciones que las optimizadas son de 1:1, ¿no? De 1 de ancho por 1 de alto, 1080 por 1080 píxeles. Pero bueno, ahí teníamos un compositor. Aquí hay unas herramientas de libre uso, open source, muy potentes que os recomendaría. Os iba a enseñar un poco de ellas, pero creo que por el tiempo que queda simplemente os la voy a mencionar, o bueno, pues incluso enlazaré en la lista de recursos estas herramientas, pero bueno, voy a por lo menos a compartirlas en web para que veáis cuáles son. Una de ellas es Audacity, esta es para audio, se utiliza es totalmente gratuita, se utiliza en muchas emisoras de radio también, especialmente no comerciales. Y aquí lo que veis es ya no solo la composición, es decir, con Canva podríamos hacer algunas de estas cosas. Aquí hay por ejemplo, el multipistas, pero también lo que nos va a permitir después trabajar con cada audio concreto, con cada materia prima concreta. Y eso es lo interesante de los editores, ¿no? De cómo dar ciertas mejoras a esa materia prima que hemos grabado o cómo transformar esa materia prima más ajustada a los objetivos que queramos, ¿no? Ahí veis una pista concreta de audio y bueno, en la parte de efectos, pues podríais convertir, ¿no? Un poco la pista, o sea, tiene muchos filtros por defecto, también plugins que le podéis insertar, ¿no? Hay otra, en cuanto a imágenes, que es GIMP, que bueno, lo mismo, ¿no? Con Canva pues podemos hacer ciertas cosas. Aquí creo que se va a ver mejor. Con Canva podemos hacer ciertas cosas, pero bueno, con un editor, esto es como el Photoshop, pero es totalmente gratuito. Podremos, pues bueno, modificar un poco mejor el color de la imagen, los filtros que le aplicamos, los colores, ¿no? Por ejemplo, tenemos varias imágenes y queremos equilibrar el color de todas las imágenes un poco. Pues bueno, para esto no nos va a poder servir. Y luego una para vídeo que es muy potente, se usa a nivel profesional, es gratuita y es bastante recomendable. Si visteis el vídeo, por ejemplo, también las aplicaciones que podemos utilizar con esto, en el vídeo del MailChimp, por evitar que vierais las cuentas de correo electrónico, aunque en su mayoría eran públicas, eran corporativas, por decirlo así, pero bueno, por preservar esos datos, puse ahí un pixelado sobre esos correos electrónicos, ¿no? Pues eso lo hice editándolo con esta herramienta, este es el DaVinci Resolve. Es muy potente, es totalmente, vamos a usar a nivel profesional, da un montón de opciones. De hecho, aquí creo que podríamos ver, por ejemplo, un ejemplo en cuanto a una imagen de la interfaz. Bueno, pues se me ha abierto otra vez el DaVinci Resolve. A ver, un momentito, vamos a intentar que se quede solo la imagen. Eh, bueno. Bueno, no se ve no puedo ampliar la imagen porque me llevaría a la web, pero ahí tenéis el ejemplo, ¿no? Además, si veis, a ver, se verá muy pequeño, me imagino, pero tiene diferentes pantallas, de diferentes interfaz. La interfaz de montaje, la interfaz ya de editar más cada clip en concreto, la interfaz de aplicar efectos, por ejemplo, ¿no? De aplicar efectos a cada uno de los clips. Bueno, es una herramienta muy completa y como digo, ya no es solo por el tiempo que tengamos ahora, ya ni siquiera de enseñar, pero bueno, ya sí que lo que sería imposible es
de desarrollar un poco cómo funcionan estas herramientas. Yo las recomiendo como herramientas de uso profesional, podríamos decirlo así, tanto para el tratamiento de imagen, de vídeo, de audio, y de que bueno, si queréis trabajar en más profundidad con ese tipo de elementos o de esas materias primas, pues que desarrolléis, o sea, que le echéis un vistazo, que miréis tutoriales de estas apps porque son muy potentes, ¿no? Para uso profesional. A ver, vamos a volver a nuestra pantalla original. Pero vamos a ir ya la difusión, que aquí ya nos metemos, por eso también la necesidad de tiempo, en el verdadero berenjenal. Hay infinidad de herramientas para difusión y luego también hay que tener en cuenta que muchas de ellas se combinan entre sí. Entonces, o sea, que se combinan, que se pueden integrar varias herramientas entre ellas. Yo creo que para esto mejor que veamos aplicaciones concretas en cuanto a ejemplos que tengo por aquí. Me voy a ir otra vez a la web y también vemos eso, campañas que se han hecho. Un poco vamos a mezclar el uso de herramientas con ejemplos de campañas que pueden resultar interesantes, ¿vale? Eh, vamos aquí vamos a volver a nuestro navegador. Y bueno, vamos a un herramienta de difusión, ¿no? Dentro de por ejemplo, las que podríamos relacionar con los medios, ¿no? Es decir, de cuando nuestro segmento de público de la acción comunicativa es medio de comunicación. Ahí tendríamos la nota de prensa, el comunicado, la convocatoria, incluso el informe, la rueda de prensa. Y aquí, por ejemplo, en esta nota de prensa precisamente, bueno, en este caso está en la web, pero es una nota de prensa de APDHA, pero que creo que integra muy bien, varios, o sea, varios tipos de herramientas, ¿no? Está muy interesante. Para mí, además, el trabajo que hace esta entidad con los balances migratorios, bueno, el trabajo en sí mismo, ¿no? Para conseguirlo, todos esos datos y todo ese análisis, pero también el trabajo comunicativo para la difusión de esos resultados me parece siempre muy encomiable y muy destacable, ¿no? Entonces, bueno, una nota de prensa, pues ya sabéis, recuerdo, ¿no? Voy a hacer un poco de recuerdo de cosas a tener en cuenta importantes en una nota de prensa, responder a las 5 W, el esquema de pirámide invertida en cuanto a la jerarquía de los datos que se brindan dentro del contenido y bueno, elementos fundamentales que son con los de la propia como de las noticias, ¿no? Un titular, una entradilla, bueno, aquí son varias entradillas en cuanto a elementos más destacados o a datos más destacados y luego la propia nota de prensa, ¿no? Y como digo, con una jerarquía de pirámide invertida, lo más importante se pone arriba, lo menos importante se pone abajo, eso es como un paradigma dentro del periodismo porque, bueno, se tiene en cuenta que al fin que menos personas van a llegar al final, así que por lo menos que lo más importante lo vean el mayor número de personas posible. Este ejemplo, porque aparte de la nota de prensa, aquí, bueno, ponen el enlace del informe, que un informe también es una herramienta, en sí misma, más de divulgación, entiendo, pero bueno, es una herramienta, también de difusión. Luego aquí es otra cosa que vamos a ver también más detalle, el kit. Aquí son imágenes, ¿no? Pero esto están pensando, creo yo, en cómo dar a los medios de comunicación los recursos que van a necesitar, porque un medio de comunicación, especialmente en web, por ejemplo, no va a publicar una noticia, no va a reproducir esta nota de prensa sin tener una imagen, ¿no? Y, pues, quizá ese medio de comunicación no puede acudir a la rueda de prensa, que son las imágenes que estamos viendo aquí, ¿no? Pues ya nos brinda PDHA una serie de imágenes que se entiende que se pueden reutilizar, mencionando la fuente, pero que cualquier medio las puede reutilizar en su propio contenido y ya pues contiene todo aquí a su disposición para poder elaborar la noticia, ¿no? Es más, aquí también nos dan un PDF que lo podemos ver directamente en la web, lo podemos descargar con el informe, además muy visual, muy, muy digerible, por decirlo así, y sobre todo si queremos indagar un poco más a la hora de elaborar una información, ya me pongo como periodista, pues hay unos datos que los veo fácilmente, no tengo que emplear mucho tiempo
en el leerme el informe, sino que para ampliar un poco más la información que ponga en la nota de prensa y aportar algunos datos más, pues me los tengo aquí de fácil acceso. Aquí se entiende que no ponga, pero lo que sí que aportaría la nota de prensa, que aquí no tiene, son los datos de contacto, que eso me imagino que sí en el envío que han hecho a medios, por ejemplo, con MailChimp puede ser, ¿no? O que es la herramienta que ya vimos que nos podía servir para estos fines, por ejemplo, para enviar notas de prensa o boletines, ¿no? Es decir, al final, para enviar cualquier tipo de contenido a segmentos concretos que tengamos, cuyos datos de contacto los tengamos a nuestra disposición para ello. Pues bueno, en una nota de prensa faltarían los datos de contacto, que entiendo que sí que lo habrán hecho cuando han hecho el envío a prensa. Lo habrán incluido. Vale, eso en cuanto bueno, y aquí faltaría quizás la convocatoria, ¿no? Por otra herramienta de comunicación pues que se utiliza normalmente, habitualmente de cara a los medios de comunicación, la convocatoria, que al fin y al cabo es una invitación a acudir a un acto, ¿no? Normalmente una rueda de prensa. Luego, orientados a la comunidad, ¿no? Aquí a la comunidad hablamos ya de un público, pues no al público en general, sino a un público concreto, ¿no? Que, por ejemplo, a un segmento cercano que tengamos, bueno, que se ha suscrito a un boletín o que tengamos dentro de nuestros contactos habituales, ¿no? Por ejemplo, que tengamos en grupos de WhatsApp, ¿no? Em, Aquí estaría, bueno, el boletín, yo tenía por aquí abierto, creo, o me reenvié, ¿no? Sí. Boletín de Facua. Bueno, un boletín al final, esto creo que está hecho con MailChimp también. eh, me parece, pero bueno, no puede ser otra herramienta. Y al fin y al cabo un boletín lo que nos ofrece es una serie de enlaces. Lo que pasa es que los enlaces de forma visual, es decir, el tema, un titular, una breve descripción del contenido. Aquí también la autoría la ponen, y simplemente para que nosotros podamos pinchar y que nos lleve a todo el contenido, ¿no? A esa nota que tengan en su propia web, ¿no? Es decir, como un menú de presentación, ¿no? De los contenidos que podemos acceder. Vale. Como digo, un boletín así se puede hacer fácilmente también con MailChimp y enviarlos a los destinatarios que queramos. Ahora os voy a enseñar, a ver, lo tengo que- vamos a ver. Voy a buscar quiero enseñaros también en cuanto otra de las fórmulas ¿no? de llegar a esa comunidad cercana son los mensajería, ¿no? Los canales de redes sociales, sí, perdón, de WhatsApp o, bueno, grupos de WhatsApp, etcétera. Simplemente aquí os voy a enseñar un cuadro porque hay varias fórmulas. Lo que pasa es que tengo que ahora recolocarlo, se me ha abierto muy grande. Dame un momentito solo. Y ya lo voy a tener ahí. Vale, ya se puede ver. Para que veáis las diferentes opciones que hay también a la hora de hacer llegar mensajes a gente conocida, es decir, a gente que tengamos sus contactos de mail o de teléfono, y también las posibilidades y precauciones que debemos tener, ¿no? Tenemos desde la lista de mail, que creo que eso no es muy recomendable porque cualquier persona, es decir, si alguien me manda un mail a mí a través de una lista de mail de copiar y pegar, yo puedo ver otros contactos de correo electrónico a quienes se les manda, ¿no? Entonces, eso, claro, eso no se me deben brindar esos datos, sobre todo cuando son cuentas de correo de particulares. Entonces, ahí está la opción de copia oculta. Pero ¿qué ocurre con la copia oculta? Que no permite la opción de responder a todos. Entonces, no podríamos tener una interacción entre todas las personas que hay en ese hilo de correo, ¿no? Como opción de esto, o sea, como opción para tanto permitir una interacción entre todas las personas que reciben un correo, como para preservar sus datos de contacto, están los grupos de Google, que también los tenéis por aquí, entre otras de las herramientas. Creo que están por aquí. Si no, a ver más de Google.
Bueno, pues yo creo que buscar, si no está, si podéis poner, voy a poner por aquí, creo que era así. Y aquí tendría mis grupos, podría crear grupos de Google. A ese grupo se le da una URL, bueno, no, perdón, una URL, una dirección de correo a la que se envían, ahí no lo estáis viendo porque no estoy compartiendo el navegador, disculpad. Lo voy a poner ahora en un momentito, eso. He escrito, creo que se ve la URL, ¿no? Que he puesto, cruz.google.com, bueno, sería esta. Pues como estoy ya logueado, pues me aparecen los que serían mis grupos, ¿no? Entonces se crea un grupo, se añaden contactos y, y esa lista tendría una dirección de correo. Entonces enviaríamos un mensaje o un correo a una dirección de correo que recibirían toda la gente y esa gente podría responder a esa misma dirección de correo, a ese mismo mensaje y todo el mundo lo vería, ¿no? Entonces sí que podríamos tener bueno, esas dos posibilidades, que pueda haber una interacción entre todas las partes, pero a la vez que mantengan su privacidad. Y ya en cuanto a WhatsApp y Telegram, em, los grupos de WhatsApp, a ver, WhatsApp permite grupos dentro de esos grupos se pueden configurar que las personas que reciben el mensaje puedan responder o no, y por lo tanto se puedan crear hilos o no, pero no hay privacidad. Es decir, cuando se manda o cuando se crea un grupo de WhatsApp, yo puedo ver qué teléfonos hay en ese grupo de WhatsApp, ¿no? Quién está en ese grupo de WhatsApp. La lista de WhatsApp, pues bueno, no permite hilos, pero bueno, al menos permite la privacidad. Es decir, que yo no voy a ver quién más recibe ese mensaje, pero bueno, tampoco podré interactuar con esas personas. Con los grupos de Telegram pasa lo mismo con el WhatsApp y los canales de Telegram entiendo que son interesantes a la hora de difundir a comunidades que se suscriban al canal de Telegram, pero bueno, que por lo menos vamos a mantener la privacidad, ¿no? Entonces, de quienes lo reciben, ¿no? No permite la interacción, evidentemente, pero creo que es una herramienta también a nivel de apps de mensajería interesante, los canales de Telegram como un canal de difusión más, dígase como Twitter o como Instagram o Facebook, ¿no? Y además eso, muy orientado a la comunidad y también la potencialidad que puede tener, porque eso luego sí que el mensaje, lo que difundamos a través de Telegram, también se va a poder compartir por Telegram, incluso por WhatsApp. A ver qué más. Bueno, y ahora vamos a ver ejemplos también. Mirad, voy a enseñaros algunos en los que he participado directamente, así podré hablar más de cerca. Bueno, antes de entrar en ejemplos más complejos, por no dejar de mostrar el tema de la cartelería, que es otra herramienta de difusión. Ya hablamos más de difundir de cara al público en general, aunque la comunicación como ya lo vimos el otro día en más profundidad, debemos orientarla siempre a intentar orientarla a segmentos a los que nos queramos dirigir. Pero, pero al fin y al cabo son herramientas ya no sabiendo o no siendo, no, no son usuarios definidos a los que nos dirigimos en este caso, ¿no? Completamente definidos. Eh, a ver, todo esto, vamos a cargarlo por aquí. Aquí está. Vale. Ahí. Bueno, esto es un ejemplo de un cartel y aquí es un ejemplo de un cartel pensado para un artículo en la web. También este cartel podríamos haber hecho un PDF similar quizá y utilizarlo para ser impreso, ¿no?
Importantes elementos del cartel es llamar la atención sobre todo, y una vez consiga llamar mi atención y me pare a verlo, ya podré ver otros datos, ¿no? Entonces, por eso se utiliza una tipografía grande, se utilizan imágenes intentando que sean un poco impactantes o composiciones que, bueno, que sean originales, que atraigan un poco la atención, ¿no? Y luego simplemente los datos un poco de lo que queremos comunicar. El cartel también lo hacemos para llamar la atención, en este caso, sobre un evento, ¿no? Entonces, por lo menos esos datos principales, ¿no? De ese evento, ¿no? Lo mismo para Instagram, ¿vale? Aquí ya pues, hemos utilizado el formato de 1:1 que ya conocéis. Los posts de redes sociales. Vamos a ver también un ejemplo de aplicación más allá de lo habitual, ¿no? Eh, por ejemplo, campaña de las autonómicas últimas, fue una forma también de... Ay, disculpad que tengo que recuadrarlo un poquito, que se ha abierto muy grande. No se ha abierto en su tamaño original y ahora lo tengo que adaptar yo al tamaño del marco. A ver, ahora lo voy a ver mejor. Vale. Comparativa o sea, desde la CAON, bueno, pues dentro del área de intervención de la CAON, que es la cooperación internacional, bueno, ver un poco también dentro de ese área en general o de ese marco en general y de áreas concretas, cuál ha sido un poco o sea, un poco los programas de los partidos políticos que mención hacían o un poco cómo desarrollaban cada una de esas áreas, ¿no? Es una forma de hacer incidencia, pero también eso de conseguir de que, bueno, al fin y al cabo, dentro el objetivo final es que la gente, por lo menos, a la hora de votar, pues tenga en cuenta esto, ¿no? De cómo se han comportado, bueno, cómo se comportan en sus programas cada uno de los partidos políticos a partir de un análisis, ¿no? Y bueno, dentro de eso, una forma fácil de llegar al público en general, porque al fin y al cabo aquí sí que destinas a gente mayor de edad, con derecho a voto, ¿no? Era el segmento de público, pues, pues que de una forma gráfica, sencilla, rápida, bueno, pues tuviera esa referencia, ¿no? También con un diseño que llamara algo la atención dentro siempre, ¿no? Siempre que llama la atención en unas redes sociales a las que la gente accede, pues normalmente con un scroll, ¿no? Es ir viendo, ir bajando, ir bajando, ir bajando muchas publicaciones hasta que hay algo que me llama la atención y me detenga, ¿no? Un poco ese es el sentido, ¿no? Llamada de atención y dentro de eso también la amplificación como objetivo y, bueno, también la incidencia. Vale, voy a enseñar otro ejemplo, en este caso una web que suma bastantes... Antes de eso, el tema de la difusión. Hay una herramienta interesante también para la difusión, que es el kit de difusión. Os voy a enseñar una parte del kit de difusión porque ahora os voy a enseñar la otra dentro de una web que incluye más herramientas también, ¿no? Y todo esto lo vamos a orientar dentro de la campaña de esa Agenda 2030, que es una también que estuvimos desarrollando en la CAON y creo que se continúa desarrollando. Hay que decir que esta campaña se planteó, iba a salir de una forma y llegaron las elecciones autonómicas y hubo un cambio, se tuvo que parar la campaña justo días antes de que empezara, ¿no? Porque hubo ese adelanto electoral que no estaba esperado. Voy a compartir, a ver, un momento, este documento, a ver. Un momentito, tengo que encontrar aquí dentro de todo aquí está. Bueno, ahí lo podéis ver y esto es interesante cuando queremos que conseguir, pues, amplificación, o sumar gente en una campaña. Antes también, los algoritmos de las redes sociales, Twitter, por ejemplo, le daba mucho, ¿no?, para convertir, ¿no? Uno de los primeros objetivos, creo que, o de unas primeras razones de ser que tuvo este tipo de documentos. Aquí os muestro un PDF, habían incluso webs y creo que existe todavía,
si no, pues los pads, ¿no? El Pirate Pad, el Pirate Pad, el Pad Rise Up, .net, creo que sigue existiendo. Eran herramientas orientadas para poner esta serie de instrucciones dentro de una campaña de difusión, que el máximo número de gente, o sea, enviar un enlace al máximo número de gente posible. Bueno, había dos niveles, el nivel también de integrar, ¿no?, más cosas dentro de ese pad, porque era también como un documento de Drive. Y luego también de eso, que llegara a mucha gente posible una serie de instrucciones y como digo, antes era como a tal hora, tal día, tal hora, vamos a hacer todo el mundo, vamos a interactuar en esta campaña y vamos a intentar llegar a ser trending topic, ¿no? Que entonces, al ser trending topic, más iba a amplificar todavía determinada campaña. Y bueno, aquí, para no detenerme mucho, pero sí, esto es una serie de instrucciones que se le manda a gente que esté involucrada en otras entidades, por ejemplo, gente que podamos considerar aliada dentro de nuestra campaña para remar todos a una, ¿no?, en esa campaña, ¿no?, de difusión, ¿vale? Pues aquí hay una serie de materiales, ahora los voy a ver en otra forma también, pero bueno, enlazando una serie de materiales que se pueden utilizar. Y luego aquí las instrucciones más concretas, ¿no? Bueno, pues primero, ¿cuál es el objetivo, no? Los objetivos. Divulgar sobre el ODS y generar visitas a la nueva web, ¿no? Porque era como iniciar la campaña de esa Agenda 2030, que ya había tenido alguna acción anterior, pero bueno, era como que se abría la web y ya con eso aprovecharía hacer una campaña, ya no solo de visitar la web, sino de recordar por qué se está desarrollando la campaña, ¿no? ¿Ves? Se pone una hora, se pone una serie de pautas o de claves, ¿no?, de técnicas en cuanto a cómo participar, y aquí una serie de ideas fuerza, ¿vale? Que pueden ser también, o sea, un poco por si la gente quiere elaborar sus propios mensajes, ¿no? Pues bueno, un poco que tengan claro por dónde van los tiros. Los hashtags que se pueden utilizar, tanto ahí veis, el hashtag temático, por decirlo así, hashtags relacionados y otros hashtags que se pueden utilizar para multiplicar, ¿no? Ahí veis Andalucía, Feliz Martes, que no son temáticos, pero bueno, puede servir que más gente que sigue esos hashtags pueda ver ese contenido, ¿no? Menciones posibles, etiquetas que se pueden hacer a las imágenes, los links que se pueden utilizar, bueno, pues Agenda 2030, en este caso .org. Respuestas y aquí ejemplos de tweets para ya simplemente ponerlo tan fácil que sea copiar y pegar, ¿no? Que también eso penaliza, hay que intentar no hacer que todo sea copia y pega, pero bueno, también poner ese recurso. Esto lo podéis ver dentro de la web de Desagenda. A ver, voy a ver otra vez la pantalla. Ahí vais a ver otros, bueno, los objetivos que tiene y un poco cómo se desarrollan dentro de una web, que al final es la herramienta más potente y más versátil que podemos. Estoy viendo aquí esto, ¿no? Eso, más potente y más versátil que podemos utilizar, porque también es como una matriz, ¿no? Podemos integrar otras herramientas, muchas herramientas dentro de una web, y esa web integrarla dentro de otras herramientas también. A ver, aquí la tengo ya. Vale. A ver, una llamada de atención, no, aquí no hay nada, pero bueno, ya es como esto que es, ¿no? Que es un poco la idea principal de esta web, ¿no? Porque también partíamos del diagnóstico de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Un conocimiento reducido a nivel cualitativo y cuantitativo, ¿no? O de la Agenda 2030. Bueno, aquí pues esto, explicar qué es. Esta primera página muy de llamada de atención, utilizando recursos de tipográficos también, ¿no? Y un poco aquí poniendo una serie de contextos y aquí yendo bueno, al sentido, ¿no?, de la Junta de Andalucía, sobre todo, ¿no?, del incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de los ODS. O determinado, no en general, pero sí para ir mostrando ciertas cosas, ¿no? Aquí vamos a ver cuanto a la campaña, ¿no? Y por eso decía de ver las diferentes herramientas. O por los objetivos. El objetivo es de esta campaña es la divulgación, que la ciudadanía conozca la Agenda 2030 y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo se desarrolla esa divulgación dentro de la web, por ejemplo? Pues mostrando cuáles son los ODS y de una forma también intentando que sea, pues,
fácil de ver, ¿no? De no poner un listado con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues hice esta especie bueno, de desarrollo para poder ver los objetivos de desarrollo sostenible en un golpe de vista y hacerlo, como digo, digerible todo ese contenido que está aquí, ¿no? La fuente, pues todo ese contenido divulgativo, hacerlo dentro de lo que pues, podéis imaginar de la forma más sencilla posible. Volvamos aquí a la campaña. Otro de los objetivos, información, ¿no? Informar. ¿Qué está ocurriendo en torno a los ODS en Andalucía y el comportamiento de la administración autonómica en torno a ellos? Pues nos vamos a la parte de noticias y aquí hay una serie de noticias que se van subiendo cuando van apareciendo en medios, noticias relacionadas con eso. Herramienta importante para esto. El feed, lo que he enseñado al principio, ¿no? El NetNewsWire, bueno, en este caso, pues tener ese feed o las noticias de Google o de Meneame incluso, o de otro agregador de noticias y tenerlo activado y cada vez que iba apareciendo una noticia que cumplía con Andalucía ODS, pues ver si era proclive tenía relación con la administración autonómica también, o el sentido de esa Agenda 2030 para incluirlo en noticias, ¿no? Y luego, otro de los elementos es la incidencia, ¿vale? Y aquí se desarrolla un poco la incidencia. Aquí veis un tipo de herramienta también, que es de métricas, que creo que no nos va a dar mucho tiempo ya de ver de eso, ¿no? Pero es el clipping. El clipping no es exactamente esto. El clipping normalmente es un PDF en el que se cogen enlaces y capturas de pantalla de noticias que van apareciendo en web en relación a una campaña o en relación a nuestra entidad, ¿no? Pero bueno, esto en parte es clipping en el sentido de que, bueno, aquí he cogido un logo, aquí un recorte de prensa, tenemos también la publicación en Instagram, que ahora no la está mostrando, pero hay una publicación en Instagram. Ay, me he dado, sin querer. Y además no estoy logueado, así que no la vamos a ver. Nada, disculpen. Vale. Una foto de una acción que hubo en Córdoba. Luego esto fue una acción que hubo una reunión con la directora de la ACID, creo recordar. Y entonces, bueno, hicimos una mini acción dentro de eso, que es facilitar a la gente que iba a participar en la reunión un logo que se podían poner de fondo de pantalla de Zoom con la imagen de esa Agenda 2030 también, ¿no? Tuvo incidencia, a la hora de decir incidencia, ya no solo en esa propia reunión, sino también a la hora de mostrarlo a través de los medios de comunicación, ¿no? Aquí mostrando, bueno, pues todo lo que se va publicando en redes y luego también lo que estaba en el kit de comunicación, ¿no? Estaba del kit de difusión, perdón, ¿no? Estaba esa manual de instrucciones para una campaña y los materiales, ¿no? Pues aquí se pone también a disposición de cualquiera, pues materiales, si quiere hacer campañas o sea, participar en la campaña, pues que lo tenga accesible, ¿no? Simplemente pues ya se descarga la imagen y ya está, ¿no? Tanto, pues, depende de la aplicación que quiera tener, ¿no? Recordad el canal, el formato es importante, ¿no? Pues cada uno con las dimensiones correctas, incluso aquí con los puntos, cuando son para impresión, los puntos por pulgada, ¿no? Que tienden a ser mucho mayores. Y bueno, voy a mostrar también una campaña, bueno, aquí también de la coordinadora, en este caso, bueno, aquí aún dentro de lo que sería la suma de adhesiones, ¿no? Pues aquí es un banner, esto es una herramienta que se llama banner, que es otra herramienta de difusión, y este banner, el banner es un enlace normalmente, ¿no? Una llamada de atención que dirija a otro contenido, ¿no? En este caso aquí para adhesiones al Pacto Andaluz, ¿no? Y aquí pues suma el comunicado, con la fórmula de adhesión, ¿no? Al fin y al cabo un formulario, ¿no? Pero el formulario incluye un comunicado y la fórmula de adhesión y con el objetivo, en este caso, es de la incidencia, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si hay mucha entidad y muchas personas que se puedan presentar como adscritas a un comunicado, un manifiesto, pues más presión política puede hacer, ¿no? En cuanto a la incidencia, esto lo muestro sobre todo para que veáis que ni tanto las herramientas pueden ser únicas, sino que se pueden integrar diferentes herramientas entre sí los objetivos también, bueno, aunque hay un objetivo principal, pero quizá para llegar a ese objetivo final tengamos que ir pasando por objetivos intermedios. Y voy a, creo, cerrar ya por la hora que es con dos campañas breves, por también ver el vídeo un poco. Dos campañas originales. Bueno, antes de la campaña y por mostrar también
que me lo he saltado, se me ha olvidado, pero algo interesante, 3 campañas, creo que es que muestran, ¿no? Pues, que han tenido bastante efecto, ¿no? En cuanto bueno, tanto al impacto que han tenido y como casos de estudio, ¿no? Voy a empezar con uno que es una imagen. Esto eran sobre todo carteles, ahora lo voy a enseñar, eran sobre todo carteles que estaban por lo menos creo que es lo que dio más impacto, los carteles en la calle. Pero bueno, aquí tengo una versión web también, te lo voy a enseñar ahora. Es interesante, creo, en este caso, bueno, aparte de la carga profunda que tiene, ¿no? En cuanto además hay que entender el contexto, ¿no? La ultraderecha atacando a los MENA, el debate sobre MENA como término deshumanizador, ¿no? Y creo que aquí esto fue Málaga Coge, creo, le dio una vuelta y pusieron carteles por la calle también, que por eso creo que ahí incluso tuvo más impacto. Porque, bueno, le da la vuelta a eso, ¿no? A la deshumanización del término MENA. Es un poco, pues bueno, un MENA puede ser cualquier persona, ¿no? Creo que el sentido un poco. Incluso ya lo vimos en otro taller sobre campañas de comunicación y como que no estaba claro cómo posicionarse ante este mensaje, pero sí que es cierto que llama la atención y te hace quedarte con el no pasa al archivo de olvidado, ¿no? Sino que se te queda ahí la cabeza y por lo menos le das vuelta, ¿no? Y, o sea, que pues, ahí por lo menos ese objetivo de llamar la atención y no ser una campaña más y no ser un mensaje más, sino que bueno, y abrir un debate, ¿no? Creo que es interesante. Y aquí voy a poner 2 vídeos. Yo no sé si vaya a poder escuchar el audio de los vídeos, pero bueno, a ver, esta se llama literalmente la campaña Fuck the Poor. Yo no sé si la conoceríais ya. Pero es interesante también cómo le da. Bueno, voy a poner el vídeo porque creo que no hace falta, está subtitulado, está en inglés, una campaña que existe en Inglaterra, pero está subtitulada y creo que. Morning. Can I give you some info? Morning, sir. Take a leaflet. Leaflet, guys. Morning, buddy. How are you? Would you like to take a leaflet? Fuck the poor? Would you like to take a leaflet, mate? What do you mean, fuck the poor? Fuck the poor. Fuck them. That's disgusting. What's all this? What do you think you should do? Start to get a job if you ain't got a place to live. I came from a poor country. She's fucked me as well. They've hit rock bottom. There's a reason for that. You should be thinking of a better way to get them off the street. The guy's cold down there, go give him a blanket. That's a joke. I've been homeless for 2 years. Got no fucking heart. I don't respect that at all. You're just standing there like an idiot. I don't think it's too far. That is offensive. Get the fuck out. Help the poor. Anyone got any spare change, folks? Help the poor. Help the poor, please, folks. Recording has stopped. Anybody? Parece que se ha parado la grabación otra vez, una de ellas, pero bueno, creo que por lo que queda tampoco me voy a detener para ir a comenzar otra vez la grabación. Claves de este vídeo interesantes. Bueno, está orientado, yo creo que se ve claro a la incidencia, al cambio de actitud. Sin hilache con candado. Entonces se reproduce automáticamente. Y voy a preparar el otro. Pero bueno, claves del vídeo que hemos visto, sobre todo bueno, está orientado a la incidencia. El vídeo que vemos en YouTube ya creo que nos hace pensar y orientado eso a la incidencia como un cambio de actitud y que ese cambio de actitud conlleve un cambio conlleve una acción o cómo reaccionamos ante determinadas cosas. Y ya no solo eso, sino la propia estrategia que utilizaron, ¿no? Es decir, aquí nos están mostrando que para llamar la atención, ¿cómo han llamado la atención? No han llamado la atención pidiendo ayuda, ¿no? Que era el objetivo final de todo esto, ¿no? Han utilizado otra función del lenguaje al final, otra forma de apelar al receptor para conseguir el objetivo final, ¿no? Que el objetivo final, pues, no era solo ni, bueno,
obviamente no era el de insultar, era el de conseguir ayuda, pero con ese mensaje directo no lo conseguían. Ha sido el indirecto, por lo menos, el que ha llamado la atención y que le ha servido para elaborar todo este vídeo, que es creo que el resultado final, ¿no? O sea, cómo se entiende de forma completa esa estrategia, ¿no? Y bueno, y aquí uno interesante también de mujeres ONU, o ONU Mujeres, UN Women, y es la verdad autoincompleta, y se basa en los resultados de búsqueda de Google y cómo el modo autocompletar de Google, ¿no? También tiene, bueno, se ve palpable la desigualdad de género, ¿no? Y creo que también interesante, no recuerdo cómo se descubrió eso, o quién dijo, vamos a analizar, ¿no?, a través de los resultados de búsqueda de Google o la función autocompletar de Google, pero tuvo muchísimo impacto y creo que para cerrar esta sesión, como ejemplo también, este sí que está todo en inglés, pero bueno, creo que se va a entender por lo menos lo esencial de esta campaña. Aquí, al play. Women cannot rule. Women should be slaves. Women need to be controlled. Frauen sollten zu Hause bleiben. Las mujeres necesitan ser disciplinadas. A new ad campaign launched this week by UN Women reveals that despite decades of global advancement, Prejudice and discrimination towards women and gender equality still continues today. It shows stark images of real, auto-completed Google searches over the mouths of women portraits, as if to silence their voices. Online searches can reveal a lot about us as a society. You go and search on Google and you'll see it for yourself. These are real results. This is not something extrapolated. People are already speaking out under the hashtag women should. The online world has literally turned into this enormous UN forum for the people. The autocomplete truth has become a viral sensation, capturing headlines across the world. Individuals and organizations are now creating their own versions. If you haven't already joined the conversation on gender equality, this online video might just persuade you. 10-year-olds, 11-year-olds debating gender equality in classrooms. And I think that says a lot about how our schools are catching on. Shocking results, and these were real, and this is really what they believed was the genesis of how it went viral, so to speak. It was about the imagery that that could be transformed and distributed everywhere. I think it drives to behavior very quickly, which is really powerful. This is not a campaign just for UN women, the organization. It is for us understanding each other more. So it has a larger, really powerful purpose. Bueno, aquí creo que es interesante también bueno, no solo por el impacto, creo que ha tenido uno de los mayores clipping, es decir, el clipping, ese repaso de publicaciones en medios, ¿no? Pues creo que ha tenido uno de los mayores clipping, sino también el cómo integra eso. Mira, ahí está el ejemplo, ¿no? El Raise Up que he comentado antes también para elaborar los pads de difusión. Eso, la campaña como... Voy a poner una pantalla que no me distraiga a mí también. De hecho, voy a poner la primera mismo. Eso es. Cómo también apela al canal, ¿no? Y a los códigos. O sea, cómo se refiere a todo eso, ¿no? Creo que a nivel no sé, de integrar todos los elementos de la comunicación también en el análisis y de mostrar una realidad de desigualdad, pero a través de algo que era difícil de saber, pero precisamente quizá
o era difícil, o que, bueno, que el hecho de buscar los resultados de autocompletarlo de Google, mirar ahí y fijarse en eso, ¿no? Y cómo precisamente que sea un elemento que en principio no se podía tener muy en cuenta, quizá también ha sido, es decir, el propio canal al que se hace referencia, también ha sido uno de los elementos de que tuviera tanto impacto, ¿no? Más allá del propio referente, ¿no? Que es la desigualdad de género. Entonces, bueno, creo que era una campaña también que merecía la pena conocer y inspiradora. Y bueno, pues creo que con esto ya hemos superado en 10 minutitos el tiempo previsto. De aquí a, bueno, antes del mediodía voy a compartir más recursos en ese listado. Ya sabéis que está en esa dirección, en ese enlace que veis en abajo, en la pantalla. También podéis acceder con el QR. Y voy a añadir más recursos que hayamos visto durante esta sesión. Y bueno, agradeceros la oportunidad de un poco reducir esa diferencia entre efecto e intención que había con este taller. Creo que, bueno, por lo menos no hemos tenido tantos problemas, hemos podido ver más cosas de forma más fluida, y creo que aquí la técnica no nos ha jugado tantas malas pasadas, y bueno, pues creo que al final el resultado ha sido más interesante, o por lo menos creo que de algo ha servido, y en cuanto a ofrecer herramientas, en cuanto a plantearnos para qué utilizamos la herramienta y cómo utilizarlas, y sobre todo demostrar opciones más allá de las que hayamos podido ver en mayor profundidad, pues bueno, pues de demostrar opciones. No sé si a ver, voy a abrir por fin el Jitsi, que no sé, pues está Raquel por ahí. Hola, Raquel, y está Isma. Y bueno, si tenéis alguna pregunta para cerrar o cualquier cuestión, pues aquí parece que hay un mensaje en el chat. Ah, mira, aquí veo. Paco, ¿conoce alguna aplicación para la presentación gráfica de datos y conceptos que permita presentar datos gráficos, estadísticas de manera más atractiva y visual? Gracias. Pues mira, si a bote pronto está PowerPoint. Dentro de PowerPoint o del Keynote, que es el que utilizo yo, que es con el que he hecho, por ejemplo, estas presentaciones, eso permite, bueno, pues en cierta manera presentarlo. Luego también, el propio Excel se puede trasladar, los datos que se pongan en celdas, los datos numéricos se pueden trasladar a forma gráfica. Voy a mirar un poco más a ver qué posibilidades hay, también lo incluiré en el listado, alguna herramienta más, pero bueno, al final bueno, incluso con el Canva creo que se pueden presentar alguna serie de gráficos, estadísticas. Por ejemplo, lo que habéis visto de la campaña electoral estaba hecho con Canva, si no recuerdo mal. Y si no, bueno, pues con un editor de imagen tipo eso, el GIMP, el Affinity que uso yo. Pero bueno, al final es un poco, aquí la diferencia más sería aplicaciones que nos permitan construir diseños a partir de formas, o sea, que nos permita meter un círculo, por ejemplo, como lo que estamos viendo ahora en pantalla, un círculo, un cuadrado, una línea, una serie de, pues eso, igual que eso, pues elaborar un diseño de tarta, por ejemplo, por decirlo así. Y por otro lado, una herramienta que nos permita convertir datos numéricos directamente en una representación gráfica. Y ahí está la diferencia, creo, más, ¿no? Porque como presentar datos gráficos, estadísticas de manera más atractiva y visual, prácticamente cualquier editor de imagen nos lo permitiría, pero ya es esa conversión directa de esos datos a un diseño, a una infografía, o a una gráfica, pues ya eso tendría que verlo más. Creo que es eso, el Excel lo permite. Y no sé hasta qué punto, porque no lo he utilizado normalmente para eso, ¿no? Hasta qué punto permite darle formato. Pero bueno, voy a averiguar un poquito por ahí, ya que tiene esa duda, y también lo incluiré en esos recursos que se incluyen en la lista. Y no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Y si no, bueno, pues reiterar las gracias a ti, Raquel. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias, bueno, pues a Raquel también por participar en esta sesión en directo, por esta oportunidad también, que me alegro que la hayáis dado, y si no, por la oportunidad, si veis el vídeo, de
enmendar un poquillo esa sesión de presencial y también de tener más, ¿no? de conocer un poquito más acerca de la herramienta y de su aplicación, ¿no? Y nada, a vuestra disposición tenéis también mi correo, creo. Si no, bueno, le preguntáis a Inma y cualquier duda que tengáis a partir de este vídeo, encantado de ayudaros, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias, saludos y que vaya muy bien. Chao. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.